El grito resonó por los pasillos de la mansión Valdés como un trueno en una noche silenciosa. Carmen sintió el impacto de la mano de Victoria Valdés en su rostro antes incluso de procesar las palabras que la mujer escupía en su dirección. Desgraciada, ¿cómo te atreves a manchar el nombre de nuestra familia? La joven de 18 años retrocedió tambaleándose, su mano instintivamente protegiendo no su rostro marcado, sino su vientre, donde crecía la razón de toda esa furia. En ese momento crucial, mientras las lágrimas nublaban su visión y el sabor metálico de la sangre se extendía en su boca, Carmen finalmente comprendió lo que su madre fallecida quiso decir en su lecho de muerte: el destino a veces nos rompe para reconstruirnos más fuertes. La ironía era que su madre también había muerto cargando secretos que ahora, como flores venenosas enterradas hace mucho tiempo, comenzaban a brotar a través de las grietas del impecable suelo de esa mansión. La lluvia castigaba las ventanas de la biblioteca, donde la escena se desarrollaba como una pesadilla en cámara lenta. Victoria Valdés, la matriarca de la familia más poderosa de la región, parecía más alta que su habitual 1,65 m, alimentada por la ira y la vergüenza que la consumían. Detrás de ella, tía Dolores, quien debería haber sido una segunda madre para Carmen, observaba la escena con una mezcla de desprecio y una satisfacción mal disimulada. No eres más que una oportunista, igual que tu madre. Las palabras de Victoria perforaron el aire como dagas envenenadas. Diego jamás se habría involucrado con una criada si no hubieras armado esta trampa. Carmen quiso gritar que el amor entre ella y Diego había sido real, puro, nacido entre las rosas del jardín que ella cuidaba con tanto esmero. Pero su voz, como tantas veces antes, se quedó atrapada en su garganta. Los últimos 6 meses desfilaron ante sus ojos como una película antigua: los encuentros secretos en el jardín, las promesas susurradas bajo la luz de la luna, los planes para un futuro que ahora se derretía como la nieve al sol. Diego había partido en un viaje de negocios hacía 3 semanas, sin saber que dejaba atrás no solo su corazón, sino también un hijo que comenzaba a formarse. La mansión Valdés, con sus paredes centenarias y muebles importados, siempre había sido un monumento al poder y la tradición. Para Carmen, en los últimos 2 años, había sido una prisión disfrazada de oportunidad. Sus tíos, Dolores y Manuel, la habían enviado a trabajar allí tras la muerte de su madre, vendiendo la idea como una oportunidad de mejorar su vida. En realidad, era una forma conveniente de deshacerse de una boca que alimentar, transformando a la sobrina huérfana en una fuente de ingresos. ¿Cuánto? La voz de Victoria cortó el silencio que se había instalado. ¿Cuánto quieres para desaparecer y no volver a mencionar esta abominación? Sus ojos, fríos como el mármol del suelo que Carmen había pulido tantas veces, se fijaron no en su rostro, sino en su vientre. Fue en ese momento cuando Carmen sintió despertar algo dentro de ella, una fuerza que no sabía que poseía, heredada quizá de una línea de mujeres que, como descubriría más tarde, habían enfrentado sus propias batallas contra la crueldad disfrazada de tradición. No estoy en venta, señora Valdés. Su voz salió firme, sorprendiendo a todos en la sala, incluida ella misma. Y mi hijo tampoco. La bofetada que siguió fue aún más fuerte que la primera. Insolente, ¿no entiendes que puedes destruir el futuro de mi hijo? ¿La reputación de nuestra familia? Victoria se volvió hacia Dolores y Manuel, que permanecían como estatuas cerca de la puerta. Llévenla de aquí. Hagan lo que sea necesario, pero no la quiero más en esta casa. Tía Dolores avanzó, sus ojos brillando con una codicia mal disimulada al percibir la oportunidad de sacar provecho de la situación. Vamos, niña. Ya has causado suficientes problemas. Sus uñas se clavaron en el brazo de Carmen, arrastrándola fuera de la biblioteca. La lluvia seguía cayendo cuando, horas más tarde, Carmen se encontró sola en las calles de la ciudad, cargando únicamente una maleta desgastada con algunas prendas y el peso de sueños destrozados. Sus tíos habían aceptado el dinero de los Valdés con la misma facilidad con la que se habían deshecho de ella años atrás. Siempre ha sido una carga, fueron las últimas palabras de tía Dolores mientras contaba los billetes que Victoria le había entregado. El frío viento de octubre cortaba a través de su abrigo delgado, pero no era solo el frío lo que la hacía temblar. La realidad de su situación comenzaba a asentarse. Estaba sola, embarazada y sin un lugar al cual ir. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la cortina de lluvia, cada una representando un hogar, una familia, todo lo que ella nunca había tenido realmente. Sus pasos, guiados más por el instinto que por la razón, la llevaron hasta la antigua iglesia de San Francisco. El edificio de piedra,
con sus torres góticas que parecían tocar las nubes cargadas, emanaba un aura de paz que contrastaba violentamente con el caos en su corazón. Fue allí, empapada hasta los huesos y con el rostro todavía ardiendo por las bofetadas, donde Carmen encontró al padre Alejandro. El hombre de mediana edad, con sus ojos bondadosos y un rostro marcado por años de escuchar los dolores ajenos, la encontró temblando en los escalones de la iglesia. A veces, mi hija, nuestras mayores bendiciones vienen disfrazadas de nuestras mayores pruebas, dijo mientras la conducía al interior del templo. Sus palabras, aunque simples, llevaban un peso de verdad que Carmen comprendería completamente mucho tiempo después. Lo que ella no sabía, mientras se calentaba con una taza de té en la pequeña sala parroquial, era que ese momento que parecía el fondo del abismo era, en realidad, el primer paso de un viaje que no solo cambiaría su vida, pero también revelaría secretos enterrados durante décadas. Secretos que conectaban su historia con la de la familia Valdés de maneras que nadie podría imaginar. El padre Alejandro, al observar a la joven temblando frente a él, reconoció en sus ojos un dolor familiar, una historia que él conocía demasiado bien. Pero, por ahora, guardó ese conocimiento para sí mismo, sabiendo que algunas verdades necesitan el momento adecuado para ser reveladas. La noche avanzaba, y con ella, el primer capítulo de una historia que demostraría que los lazos más fuertes no siempre son aquellos forjados por la sangre, sino por los encuentros que el destino, en su misteriosa sabiduría, pone en nuestro camino. El amanecer llegó como una bendición silenciosa a la pequeña casa parroquial, sus primeros rayos filtrándose a través de las cortinas descoloridas de la habitación donde Carmen dormía. A diferencia de las cortinas de seda de la mansión Valdés, estas eran sencillas, pero llevaban un aroma familiar de lavanda que vagamente recordaba el perfume que su madre solía usar. Era su 10º día en ese refugio improbable, y por primera vez desde su expulsión, Carmen logró dormir toda la noche sin pesadillas. La casa parroquial, con sus paredes descascaradas y el suelo que crujía bajo los pies, emanaba un calor que ninguno de los lujosos salones de la mansión Valdés jamás había poseído. Los muebles estaban desgastados, las toallas remendadas, pero cada objeto parecía contar una historia de amor y cuidado. En las pequeñas grietas de las paredes, plantas trepadoras creaban patrones naturales que ningún papel tapiz importado podría imitar. «Buenos días, mi niña», la cálida voz de la señora Rosario resonó por el pasillo, acompañada del inconfundible aroma de pan recién horneado. La ama de llaves de la parroquia, una viuda de 60 años con cabello gris siempre recogido en un moño impecable, se había convertido en una presencia constante en la vida de Carmen. Sus ojos oscuros, enmarcados por profundas arrugas que hablaban de una vida llena de sonrisas, parecían tener el poder de ver a través de las máscaras que las personas usaban. «No tenía que molestarse», murmuró Carmen, observando la bandeja cuidadosamente preparada que Rosario colocaba sobre la pequeña mesa de la habitación. Además del pan aún humeante, había una taza de chocolate caliente y un plato con frutas frescas. «¿Molestarme? Cuidarte a ti y a este angelito». Rosario tocó suavemente el vientre ya visible de Carmen. «Es una alegría que Dios me ha dado. Ahora come, estás demasiado delgada». Su tono no admitía discusión, recordándole a Carmen las raras ocasiones en que su propia madre la consentía durante su infancia. Las mañanas en la casa parroquial seguían un ritmo propio, tan diferente de la rigidez cronometrada de la mansión Valdés. Carmen descubrió que sus manos, endurecidas por años de trabajo doméstico, también sabían crear belleza. El pequeño jardín detrás de la iglesia, antes descuidado, comenzó a cobrar vida bajo sus cuidados. «Las flores son como las personas», explicó a Rosario una mañana mientras plantaba margaritas. «Necesitan amor, paciencia y alguien que crea en ellas». Sus palabras llevaban el peso de su propia experiencia, de toda una vida siendo tratada como una mala hierba en un jardín de rosas. Fue durante una de esas mañanas en el jardín cuando ocurrió el primer desmayo. El mundo giró repentinamente, los colores se mezclaron, y Carmen sintió que caía en un abismo sin fin. Cuando despertó, estaba en su habitación, con Rosario aplicándole compresas frías en la frente y el padre Alejandro observándola con una expresión que mezclaba preocupación y algo más, algo que no podía descifrar. «Debes cuidarte mejor», la voz de Rosario temblaba ligeramente. «Este bebé es precioso, más de lo que imaginas». Había un tono extraño en sus palabras, como si guardara un secreto demasiado doloroso para ser revelado. Durante su recuperación, comenzaron los sueños. No eran las habituales pesadillas sobre su expulsión de la mansión Valdés, sino fragmentos de recuerdos enterrados hacía mucho tiempo.
Su madre, Isabel, aparecía en ellos, no como la figura frágil y enferma de sus últimos días, sino joven y radiante, corriendo por los jardines de una casa que Carmen no reconocía. En uno de los sueños más vívidos, Isabel sostenía un medallón dorado, idéntico al que Carmen guardaba como única herencia materna. En el sueño, el medallón brillaba con una luz propia, y al abrirse, no revelaba la foto descolorida que Carmen conocía, sino un retrato de su madre junto a un hombre que le resultaba extrañamente familiar. «Es hora», la voz del padre Alejandro interrumpió sus pensamientos una tarde mientras regaba las plantas. Sostenía un sobre amarillento, sus manos temblando ligeramente. «Tu madre me confió esto hace 18 años, con instrucciones específicas sobre cuándo debía entregártelo». El corazón de Carmen se aceleró. Allí estaba ella, de pie en el mismo jardín que había ayudado a transformar, sintiendo como si el mundo estuviera a punto de cambiar nuevamente. El sobre parecía pesado en sus manos, no por su contenido físico, sino por el peso de las verdades que contenía. «Antes de abrirlo», continuó el padre, su voz amable pero firme, «hay algo que necesitas saber sobre tu madre y sobre Antonio Valdés». El nombre golpeó a Carmen como un rayo. Antonio Valdés, el fallecido patriarca de la familia, cuyo retrato austero aún dominaba la sala principal de la mansión. El hombre que, según las historias que circulaban por los pasillos, había construido un imperio desde la nada, pero que murió amargado y solo. «Tu madre», el padre Alejandro hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus palabras, «trabajó en la mansión Valdés hace mucho tiempo, antes incluso de que tú nacieras. Ella era más que una simple empleada. Fue», su voz se quebró por un momento, «la primera y única persona que Antonio Valdés amó de verdad». Las palabras flotaron en el aire como hojas de otoño, cargadas de significados que Carmen aún no podía comprender del todo. Rosario, que se había acercado silenciosamente, puso una mano reconfortante en su hombro. «El medallón que llevas», continuó el padre, «no es solo una joya familiar. Es el símbolo de una promesa hecha hace mucho tiempo, una promesa rota por la ambición y el prejuicio». Con manos temblorosas, Carmen abrió el sobre. Dentro, además de una carta escrita con la delicada caligrafía de su madre, había una fotografía antigua. En ella, una joven Isabel sonreía radiante junto a un hombre que Carmen reconoció de inmediato del retrato en la mansión, un Antonio Valdés mucho más joven, con los mismos ojos verdes que Diego había heredado. «Tu madre era hija de una de las familias más tradicionales de la región», reveló Alejandro, su voz cargada de emoción. «Pero cuando se enamoró de Antonio, su familia la rechazó. Y cuando quedó embarazada». Hizo una pausa significativa. «La familia Valdés hizo lo mismo que hicieron contigo, mi hija. La historia, a veces, tiene una forma cruel de repetirse». Carmen sintió que el mundo giraba de nuevo, pero esta vez no era un desmayo lo que se aproximaba. Era la realidad reorganizándose, piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaban a encajar. Las palabras de Victoria Valdés resonaron en su mente: «No eres más que una oportunista, igual que tu madre». Entonces eso significa. No pudo completar la frase, su voz quebrada por la emoción. «Significa, mi querida», respondió Rosario suavemente, «que el bebé que llevas no es solo otro heredero de los Valdés. Es la segunda generación de un amor que intentaron enterrar, pero que, como estas flores que cuidas con tanto cariño, encontró la manera de brotar nuevamente». El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado que recordaban al medallón en sus manos. Carmen acarició su vientre, pensando en cómo el destino tiene formas misteriosas de tejer sus hilos. Ella, que siempre se había sentido una intrusa en la mansión Valdés, llevaba en sus venas la misma sangre que corría por las de Diego. «Hay más», dijo el padre, su expresión seria. «Tu madre no murió de una simple enfermedad, como te dijeron. Murió protegiendo un secreto que podría cambiarlo todo, un secreto que está en esta carta y que ahora, finalmente, puede salir a la luz». El crepúsculo pintaba el jardín de la parroquia con tonos dorados y carmesí cuando Carmen finalmente encontró el valor para abrir la carta de su madre. El momento tenía un peso casi sagrado. Rosario había encendido velas alrededor del pequeño banco de piedra donde estaban, sus llamas bailando suavemente en la brisa del anochecer como pequeños guardianes de una verdad enterrada hace mucho tiempo. El papel envejecido exhalaba un perfume que hizo que el corazón de Carmen se encogiera. Jazmín, la esencia que su madre siempre usaba, parecía haber sobrevivido al tiempo, atrapada entre los pliegues amarillentos como un recuerdo reacio a desaparecer.
Sus manos temblaban tanto que Rosario sostuvo suavemente su brazo, ofreciendo un apoyo silencioso que valía más que 1000 palabras de consuelo. Mi querida hija, comenzaba la carta, la delicada caligrafía de Isabel danzando frente a los ojos llenos de lágrimas de Carmen. Si estás leyendo estas palabras, significa que el momento que tanto temí y al mismo tiempo esperé, finalmente ha llegado. Hay verdades que pesan demasiado para ser llevadas en silencio, y secretos que, como las rosas que siempre amaste, necesitan tanto de la oscuridad para sus raíces como de la luz para sus pétalos. Carmen tuvo que hacer una pausa, los recuerdos inundando su mente como una torrente incontrolable. Recordó a su madre en el jardín de su antigua casa, cuidando las rosas incluso cuando la enfermedad ya la consumía, siempre murmurando que las flores más hermosas nacen de los suelos más oscuros. Ahora, esas palabras cobraban un nuevo significado. No fuiste solo fruto del amor, mi hija, continuaba la carta, naciste de una pasión que desafió un imperio. Antonio Valdés no era el hombre frío y calculador que todos conocían. Para mí, él era simplemente Antonio, un soñador que se atrevió a creer que el amor podía trascender las barreras que la sociedad construía. Las palabras que seguían revelaban una historia que parecía salir de las páginas de un romance prohibido. Isabel había comenzado a trabajar en la mansión Valdés como ama de llaves a los 19 años, recién llegada de la capital con sueños de construir una vida mejor. Antonio, aunque ya era el patriarca de la familia más poderosa de la región, todavía conservaba en sus ojos aquella luz que los años de poder y responsabilidad acabarían por extinguir. Nuestro amor nació entre las rosas del jardín, escribía Isabel, en aquellas mañanas doradas en las que Antonio escapaba de las interminables reuniones de negocios para observarme cuidando de sus flores preferidas. Al principio, solo eran conversaciones casuales sobre jardinería, pero pronto descubrimos que nuestras almas hablaban el mismo idioma, el idioma de los soñadores, de quienes todavía creían en un mundo donde el amor valía más que títulos o fortunas. Carmen sintió que su bebé se movía, como si respondiera a la intensidad de esa historia de amor que era, también, su propio origen. El padre Alejandro, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó con una taza de té de manzanilla, el mismo ritual de consuelo que había ofrecido a Isabel tantos años atrás. Los meses que pasé junto a Antonio fueron los más felices de mi vida, continuaba la carta. Nos encontrábamos en secreto en el jardín de las rosas, hacíamos planes para un futuro que parecía estar al alcance de nuestras manos. El medallón que ahora llevas, mi amor, fue su promesa de que enfrentaría a su familia, que lo abandonaría todo por nosotros. Pero el destino. La tinta corrida por lágrimas antiguas volvía las palabras siguientes casi ilegibles, el destino tenía otros planes. La carta revelaba entonces una trama de traición y crueldad que hizo que Carmen sintiera como si el aire le faltara en los pulmones. Victoria, en aquel tiempo la prometida de Antonio por un arreglo familiar, descubrió el romance a través de una fuente que Isabel nunca habría sospechado. Dolores, su propia hermana. Tu tía Dolores, leía Carmen, cada palabra pesando ahora como plomo, siempre vivió a la sombra de mis logros. Cuando descubrió que trabajaba en la mansión Valdés, vio su oportunidad de finalmente superarme. Ella y Victoria formaron una alianza movida por la envidia y la ambición. Dolores proporcionaba información sobre mí y Victoria le prometía la posición social que tanto ansiaba. El jardín de la parroquia parecía haber caído en un silencio sobrenatural, como si la misma naturaleza contuviera la respiración ante esas revelaciones. Rosario encendió otra vela, sus manos arrugadas temblando ligeramente. Ella también había conocido a Isabel, había sido testigo del inicio de aquella tragedia que ahora se revelaba en toda su magnitud. Cuando descubrí que estaba embarazada de ti, continuaba Isabel, mi corazón rebosaba de alegría y miedo. Planeaba contárselo a Antonio esa noche, en nuestro lugar especial entre las rosas. Pero Victoria llegó primero. No solo me enfrentó con su furia calculada, sino que presentó un ultimátum que destruiría mis sueños para siempre. La carta revelaba entonces el verdadero rostro de Victoria Valdés, no solo una prometida traicionada, sino una estratega despiadada que había construido su vida sobre manipulaciones y amenazas. Ella había descubierto que la madre de Antonio sufría de una afección cardíaca grave, y usó esa información como arma. La elección que me impusieron, escribía Isabel, fue la más cruel posible. O desaparecía silenciosamente, o Victoria se aseguraría de que la verdad sobre nosotros llegara a oídos de la madre de Antonio de una manera tan impactante. Que tu corazón frágil no lo soportaría. Era una vida inocente a cambio de mi amor.
Carmen sintió una ola de náuseas al darse cuenta de los paralelismos entre la historia de su madre y su propia situación actual. Las mismas tácticas de manipulación y crueldad habían sido usadas contra ella, como si el tiempo fuera solo un círculo infinito de dolor repitiéndose. Pero hay más, mi hija, continuaba la carta, la caligrafía de Isabel volviéndose más urgente. En los años que siguieron, mientras intentaba construir una vida para nosotras lejos de las sombras de los Valdés, descubrí algo aún más siniestro. Victoria no había terminado con nuestra historia, había otros secretos, otras vidas destruidas para mantener su control sobre la familia y la fortuna de los Valdés. El padre Alejandro se levantó silenciosamente, entrando en la iglesia por un momento. Cuando regresó, llevaba una carpeta de cuero antigua, con los bordes gastados por el tiempo y por el peso de los secretos que guardaba. Tu madre, explicó suavemente, pasó años reuniendo pruebas, documentos, cartas, fotografías. Evidencias no solo de su historia con Antonio, sino de todas las manipulaciones de Victoria. Cuando finalmente reunió coraje para confrontar a Dolores con esas pruebas, planeando revelar todo a Antonio, su voz se quebró. La enfermedad que me consumió, revelaba la carta en sus últimas páginas, no fue natural, mi amor. Comenzó poco después de mi confrontación con Dolores. Los médicos nunca encontraron una causa, pero yo lo sabía, así como sabía que debía protegerte a toda costa. Por eso confié todo al padre Alejandro, para que él guardara no solo la verdad, sino también las pruebas que finalmente podrían traer justicia. Las últimas palabras de Isabel eran una mezcla de amor y esperanza. Tú, mi hija, llevas en tus venas no solo la sangre de los Valdés, sino la fuerza de un amor que ni siquiera la muerte pudo borrar. El bebé que ahora crece en tu vientre es la prueba de que algunos amores están destinados a florecer, sin importar cuántas tormentas intenten impedirlo. Usa la verdad que ahora conoces no como un arma de venganza, sino como un escudo para proteger el amor que tú y Diego comparten, un amor que, al igual que el mío y el de Antonio, nació entre las rosas. Carmen cerró los ojos, sintiendo el peso de las generaciones sobre sus hombros. Cuando los abrió de nuevo, había en su mirada una determinación nueva, una fuerza que parecía venir no solo de ella, sino de todas las mujeres de su linaje que habían luchado y sufrido antes que ella. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, con una voz sorprendentemente firme. El padre Alejandro abrió la carpeta antigua, revelando décadas de secretos cuidadosamente documentados. Ahora, respondió, honramos la memoria de tu madre. Pero primero. Hizo una pausa significativa. Hay alguien que necesita conocer esta historia tanto como tú necesitabas. Diego, susurró Carmen, acariciando su barriga. Su hijo no sería solo otro heredero de los Valdés, sería el testimonio vivo de un amor que trascendió generaciones, desafiando el tiempo y el propio destino. El amanecer encontró a Carmen sentada junto a la ventana de su pequeño cuarto en la casa parroquial, observando las primeras luces del día pintar el cielo con tonos de rosa y dorado. No había dormido. ¿Cómo podría, después de las revelaciones de la noche anterior? Sus manos acariciaban distraídamente el medallón que ahora llevaba un peso mucho mayor que su oro. Cada toque en la superficie grabada parecía despertar ecos de un pasado que, finalmente, comenzaba a tener sentido. Rosario la encontró así, perdida en pensamientos, el rostro marcado por lágrimas que se habían secado durante la larga vigilia nocturna. La señora se acercó silenciosamente, trayendo una taza humeante de chocolate caliente y un abrazo que Carmen no sabía que necesitaba hasta sentir su calor. «Sabes, mi hija», comenzó Rosario, su voz suave como terciopelo, «a veces el destino nos quiebra no para destruirnos, sino para reconstruirnos más fuertes». Sus palabras, tan similares a las últimas que Isabel había compartido con su hija, hicieron que Carmen levantara la mirada, encontrando en el rostro arrugado de la ama de llaves una sabiduría que solo los años pueden conceder. «¿Cómo puedo ser fuerte?», susurró Carmen, «cuando cada verdad que descubro parece más pesada que la anterior». Su mano descansó sobre la barriga, donde su hijo, ahora sabía, un heredero de 2 generaciones de amor prohibido, se movió como si respondiera a su angustia. «La fuerza, mi querida, no está en cargar el peso sola», respondió Rosario, sentándose a su lado. «Está en saber cuándo compartirlo». Hizo una pausa significativa antes de continuar. «Diego merece saber la verdad sobre su padre, sobre su abuela, sobre el amor que no solo te creó a ti, sino también al niño que llevas dentro». La mención de Diego hizo que el corazón de Carmen acelerara. Las últimas noticias que tenía de él llegaban a través de los susurros de la ciudad.
había regresado a la mansión, su viaje de negocios interrumpido abruptamente cuando se enteró de su partida. Decían que había discutido violentamente con Victoria, que pasaba horas encerrado en la oficina que un día había pertenecido a Antonio, vagando por los jardines de las rosas como un fantasma inquieto. ¿Y si no me cree? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla, cargada de todo el miedo y la inseguridad que la consumían. Fue el padre Alejandro quien respondió, su llegada silenciosa sorprendiendo a las dos mujeres. Él creerá, porque la verdad tiene una fuerza que ninguna mentira puede imitar. El padre llevaba la carpeta con las pruebas reunidas por Isabel, ahora organizadas meticulosamente durante su propia noche en vela. Pero antes de confrontar a Diego, hay algo que deben ver. Con cuidado reverencial, retiró de la carpeta una serie de fotografías antiguas. La primera mostraba a Isabel joven, radiante con un vestido sencillo, al lado de un Antonio Valdés muy diferente al hombre austero que su retrato en la mansión mostraba. En sus ojos había una luz, un brillo de felicidad que Carmen reconocía. Era el mismo que veía en los ojos de Diego cuando estaban juntos en el jardín. Esta fue tomada una semana antes de que Victoria descubriera sobre el embarazo de tu madre, explicó el padre. ¿Y esta? Dudó antes de mostrar la siguiente fotografía. Fue tomada el día en que Antonio descubrió que Isabel se había ido. La imagen era devastadora en su simplicidad. Antonio Valdés, solo en el jardín de las rosas, sosteniendo un medallón idéntico al que Carmen ahora poseía. Su rostro, capturado en un momento de vulnerabilidad absoluta, mostraba un dolor tan profundo que parecía trascender el papel fotográfico. Antonio nunca se recuperó de la partida de Isabel, continuó Alejandro, su voz cargada de memorias dolorosas. Victoria pudo haber logrado mantenerlos separados, pero nunca pudo conquistar su corazón. En los años que siguieron, él se convirtió solo en una sombra del hombre que fue, dedicándose obsesivamente a los negocios, como si intentara llenar un vacío que nada podía completar. Carmen absorbía cada palabra, cada imagen, sintiéndose conectada con una historia de amor que era más grande que ella misma. Pero fue la siguiente revelación la que hizo que su mundo volviera a girar. Hay algo más, dijo el padre, sacando un sobresellado de la carpeta. Esta carta fue escrita por Antonio poco antes de su muerte. Él me la confió, con instrucciones específicas para entregársela a Isabel si alguna vez regresaba. Cuando supe de su fallecimiento. Su voz se quebró por un momento, decidí guardarla para ti. Con manos temblorosas, Carmen abrió el sobre. La caligrafía fuerte y decidida de Antonio llenaba las páginas con palabras que hacían que su corazón doliera. Mi amada Isabel, si estas palabras llegan hasta ti, significa que finalmente encontré el valor que me faltó cuando más lo necesitábamos. Cada día desde tu partida ha sido una vida sin color, un jardín sin rosas, un cielo sin estrellas. Victoria puede haberme apresado con sus manipulaciones y amenazas, pero mi corazón siempre te perteneció. El medallón que te di no era solo una joya, era la llave para un futuro que soñé para nosotros, un futuro que incluía una cuenta bancaria secreta, propiedades a nombre de nuestra familia, todo preparado para el día en que finalmente pudiéramos estar juntos. Perdóname por mi cobardía, por no haber luchado más, por permitir que el miedo y las convenciones sociales robaran nuestra felicidad. Nuestra hija, porque en mi corazón sé que tuvimos una niña, merecía un padre presente, valiente, digno del amor que compartimos. Si algún día ella lee estas palabras, quiero que sepa que nunca hubo un día en que no pensara en ella, en que no imaginara cómo sería, qué tipo de persona se convertiría. El jardín de rosas que tanto amábamos sigue aquí, esperando por ustedes, así como mi amor permaneció intacto a través de los años. Todo mi amor, para siempre, Antonio. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carmen mientras leía y releía las palabras de su padre. Cada línea era un puente a través del tiempo, conectándola con un amor que ni la muerte logró borrar. Hay más, dijo el padre Alejandro suavemente. Antonio no solo preparó un futuro financiero para ustedes, dejó documentos legales, reconociéndote como su hija. Victoria logró esconder esos papeles tras su muerte, pero las copias están aquí, junto con las pruebas de sus manipulaciones y las de Dolores. Carmen se levantó, caminando hasta la ventana. El sol ya estaba alto en el cielo, sus rosas doradas bañando el jardín de la parroquia con una luz que parecía cargar una promesa de redención. Es hora, dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas. Hora de que Diego conozca la verdad sobre su familia, sobre nuestro amor, sobre el legado que nuestro hijo llevará. Su mano tocó el medallón una vez más,
sintiendo en él no el peso de la tristeza, sino la fuerza de un amor que cruzó generaciones. Rosario y el padre Alejandro intercambiaron miradas de aprobación. El momento que Isabel había previsto, que Antonio había esperado, que el propio destino parecía haber planeado, finalmente había llegado. «Voy a preparar todo», dijo el padre, tomando su abrigo. «Diego necesita escuchar esta historia en el lugar donde comenzó, en el jardín de las rosas de la mansión Valdés». Carmen asintió, sintiendo una fuerza nueva crecer dentro de sí. Ya no era solo la huérfana que sirvió en la mansión, ni solo la amante secreta de Diego, era la hija de Isabel y Antonio, heredera de un amor que desafió el tiempo y las convenciones, y estaba lista para luchar por su propia historia de amor. La mañana nacía dorada sobre el jardín de rosas de la mansión Valdés, el rocío aún fresco en los pétalos creando un espectáculo de luz que parecía bendecir el momento que estaba por venir. Carmen llegó antes del amanecer, sus pasos silenciosos en la grava húmeda resonando con recuerdos de tantas otras mañanas en las que cuidaba esas mismas flores. Pero hoy era diferente. Hoy, cada rosa parecía susurrar secretos guardados por mucho tiempo, cada brisa llevaba el peso de verdades listas para ser reveladas. El padre Alejandro la acompañaba, su presencia silenciosa ofreciendo el consuelo que Carmen necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Rosario había insistido en prepararle un desayuno reforzado antes de salir de la casa parroquial, sus manos temblorosas mientras arreglaba la cesta con panés y frutas. «Para dar fuerzas», dijo, aunque todos sabían que la fuerza que Carmen necesitaría hoy venía de un lugar mucho más profundo que la comida. El jardín estaba exactamente como su madre lo había descrito en las cartas, un laberinto de rosas blancas y rojas, cuidadosamente cultivadas a lo largo de décadas. En el centro, un banco de piedra desgastado por el tiempo guardaba las marcas silenciosas de encuentros secretos y promesas susurradas. Carmen se acercó con reverencia, sus dedos trazando las pequeñas grietas en el mármol, imaginando cuántas veces su madre y Antonio se habían sentado allí, soñando con un futuro que les fue robado. «Aquí fue», susurró para su bebé aún no nacido, «donde nuestra historia realmente comenzó. Donde dos corazones se encontraron, desafiando un mundo que intentaba separarlos». Su mano descansó sobre su vientre, sintiendo los suaves movimientos que parecían responder a su voz. El sonido de pasos en la grava hizo que su corazón se acelerara. Diego emergió entre las rosaledas como una aparición del pasado, tan parecido a las fotografías jóvenes de Antonio que por un momento Carmen sintió que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Estaba más delgado, con ojeras profundas que hablaban de noches en vela, pero sus ojos aún llevaban esa luz que la había hecho enamorarse. «Carmen». Su nombre escapó de sus labios como una plegaria, un suspiro, una súplica. Dio un paso hacia ella, luego se detuvo, sus ojos fijos en su vientre, ahora más visible bajo el sencillo vestido que llevaba puesto. Comprensión, el choque y algo más, esperanza, tal vez, danzaban en su rostro como sombras al atardecer. «Necesitamos hablar, Diego», dijo suavemente, señalando el banco de piedra. «Sobre nosotros, sobre tu padre, sobre verdades que este jardín ha guardado durante demasiado tiempo». Él vaciló solo un momento antes de sentarse a su lado. La distancia que mantenía entre ellos era pequeña en centímetros, pero parecía un océano para corazones que habían estado tan cerca. Carmen retiró el medallón del cuello con manos temblorosas, ofreciéndoselo a Diego. «Este medallón», comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra, «perteneció a mi madre, Isabel. Fue un regalo de amor, dado por el hombre que ella amaba más que a la propia vida, su padre, Antonio Valdés». Los ojos de Diego se abrieron en reconocimiento. «Pero, eso es imposible. Hay un medallón idéntico en la caja fuerte de mi madre, junto con los recuerdos que ella trata de mantener atrapados». Carmen completó amablemente, abriendo la carpeta que llevaba. «Diego, lo que te voy a contar hoy cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia, sobre mí, sobre nosotros». Con delicadeza, comenzó a desenrollar el ovillo de secretos y mentiras que había moldeado sus vidas. Le mostró las fotografías, Antonio e Isabel jóvenes, radiantes, enamorados. Cartas intercambiadas en secreto, documentos que probaban no solo su amor, sino también las manipulaciones de Victoria y Dolores. «Mi padre». Diego se levantó bruscamente, caminando hasta una rosa particular, blanca, majestuosa, en plena floración. Esta era su favorita. «Pasaba horas aquí, especialmente después de las peleas con mi madre. Ahora entiendo». Su voz se quebró, y Carmen vio las lágrimas que trataba de contener brillando en sus ojos.
Él nunca dejó de amar a mi madre, dijo Carmen suavemente, levantándose para quedarse a su lado. Incluso separados, incluso con todo el poder y dinero de Victoria tratando de borrar ese amor, él guardó ese sentimiento hasta su último suspiro. Diego se volvió hacia ella, sus ojos, los mismos ojos verdes de Antonio, buscando respuestas en su rostro. Entonces tú eres tu hermana, completó ella, su mano encontrando la de él de manera natural, como siempre había sido entre ellos. Y la mujer que lleva a su hijo. Nuestro amor no fue un accidente, Diego. Fue el destino tejiendo de nuevo los hilos que nunca debieron haber sido cortados. El momento fue interrumpido por el sonido cortante de tacones sobre la grava. Victoria Valdés apareció en el jardín como una tormenta contenida, sus ojos oscuros centelleando al ver a Carmen. ¿Cómo te atreves? Su voz cortó el aire como una navaja. Diego, aléjate de esa. ¿De esa qué, madre? La voz de Diego era calma, pero cargada de una autoridad que hizo que Victoria diera un paso atrás. ¿De la hija del padre? ¿De la mujer que lleva a tu nieto? ¿O de la prueba viviente de todas tus mentiras? Victoria palideció, sus ojos fijos en el medallón que ahora descansaba en las manos de su hijo. Por un momento, su máscara de compostura tembló, revelando algo vulnerable y asustado debajo. No entiendes, comenzó, su voz perdiendo la arrogancia habitual. Hice lo que tenía que hacer. La familia, nuestra posición. ¿La familia? Diego interrumpió, años de ira contenida finalmente encontrando voz. ¿La misma familia que destruiste con tus mentiras? ¿El amor que envenenaste? ¿La hermana que me impediste conocer? Carmen puso una mano suave sobre su brazo, sintiendo la tensión en sus músculos. No venimos aquí por venganza, Victoria, dijo suavemente. Venimos por la verdad, por la cura, por una oportunidad de arreglar lo que fue roto antes de que naciéramos. Sacó de la carpeta un último sobre y se lo extendió a Victoria. La confesión de Dolores. Todo lo que hicieron ustedes dos para separar a Isabel y Antonio. Incluyendo. Hizo una pausa significativa, como se aseguraron de que mi madre nunca pudiera contar la verdad a nadie. Las manos de Victoria temblaban mientras abría el sobre. Carmen observó mientras leía, viendo el momento exacto en que cada capa de su armadura comenzaba a agrietarse. Antonio nunca me amó, dijo finalmente Victoria, su voz pequeña y cansada. Todos estos años, todo el poder, todo el control, y él nunca me. Miró cómo lo hacía ella en esas fotografías escondidas que encontraba. No, concordó Carmen suavemente. Pero él intentó ser un buen marido y padre. Respetó sus votos, incluso con el corazón roto. Ahora es tu oportunidad, Victoria. Honrar esa memoria haciendo lo correcto. El sol ya había subido más en el cielo, bañando el jardín en una luz que parecía purificar todo lo que tocaba. Las rosas se balanceaban suavemente con la brisa de la mañana, testigos silenciosos de un nuevo capítulo en esta historia de amor y redención. Tu nieto, continuó Carmen, descansando su mano sobre su vientre, merece crecer conociendo toda su historia, toda su herencia. No solo el nombre de los Valdés, sino el amor que lo trajo al mundo, 2 veces. Victoria miró a su hijo, luego a Carmen, luego al futuro que crecía entre ellos. Algo en sus ojos cambió, como el hielo derritiéndose bajo el primer sol de la primavera. Tenía tanto miedo, susurró, más para sí misma que para los demás. Miedo de perderlo todo, de quedarme atrás, que me convertí exactamente en el tipo de persona que más temía. Diego dio un paso hacia su madre, años de resentimiento luchando con una compasión recién descubierta. No estamos pidiendo que deshagas el pasado, dijo suavemente. Estamos ofreciendo una oportunidad para construir un futuro diferente. Un futuro en el que este bebé pueda crecer conociendo a toda su familia, incluida tú, madre. Las lágrimas finalmente rompieron la máscara de compostura de Victoria, deslizándose libremente por su rostro cuidadosamente maquillado. Allí, entre las rosas que habían sido testigos de tantos amores y secretos, comenzaba un nuevo capítulo en la historia de los Valdés, un capítulo de verdad, perdón y, tal vez, redención. Tu madre, dijo finalmente Victoria, mirando a Carmen, ella tenía una forma especial con estas rosas. Nunca volvieron a florecer de la misma manera después de que ella se fue. Su voz tembló. Tal vez sea hora de dejar que nuevas flores florezcan en este jardín. Los días que siguieron a la revelación en el Jardín de las Rosas trajeron consigo un cambio tan sutil como profundo en la mansión Valdés. Era como si el aire mismo se hubiera transformado,
ahora llevando no solo el perfume de las flores, sino también la promesa de nuevos comienzos. Carmen, con la bendición renuente de Victoria, había regresado a la mansión, ya no como sirvienta, sino como heredera legítima de una historia de amor que trascendía generaciones. Su antigua habitación de sirvienta fue cambiada por una suite en el piso principal, cerca de la antigua habitación de Antonio. El cambio no fue solo físico, cada objeto que Carmen traía consigo de la casa parroquial representaba un puente entre su pasado y su futuro. Rosario insistió en acompañarla, sus ojos empañados mientras ayudaba a organizar las pocas pertenencias de la joven en el nuevo espacio. «Mira», murmuró la señora, desplegando cuidadosamente un chal que había tejido para Carmen, como Dios escribe recto con líneas torcidas. Sus manos arrugadas alisaron la tela sobre la cama con un cariño maternal que hizo que el corazón de Carmen se apretara. Victoria observaba estos cambios con una mezcla compleja de emociones en su rostro siempre tan controlado. En una mañana particularmente silenciosa, la encontró en el despacho de Antonio, ahora transformado en una especie de santuario para memorias reprimidas desde hacía mucho tiempo. Él pasaba horas aquí, dijo suavemente Victoria, su voz cargada de un peso de arrepentimiento que sorprendió a Carmen. Especialmente en los últimos años. Ahora sé que estaba tratando de conectarse contigo y con Isabel a través de esas fotografías, esos papeles. Carmen observó mientras Victoria se acercaba a una estantería específica, sus dedos trazando el lomo de los libros con una familiaridad nacida de años de observación silenciosa. Con un movimiento preciso, presionó un punto específico, revelando un compartimento secreto. Lo encontré semanas después de su muerte, continuó, sacando una caja de madera tallada. Nunca tuve el valor de abrirla. Tal vez ahora sea el momento. La caja contenía un tesoro de memorias, más fotografías de Isabel, cartas nunca enviadas, pequeños objetos que contaban la historia de un amor que se negaba a morir. Entre ellos, un diario con la caligrafía firme de Antonio. Querida Isabel, comenzaba la última entrada, fechada pocos días antes de su muerte, hoy nacerá nuestro nieto. Aunque no estés aquí para verlo, aunque nunca tenga la oportunidad de sostenerlo, sé que a través de él nuestro amor seguirá vivo. Diego encontró en Carmen el mismo tipo de amor que compartimos, puro, verdadero, capaz de trascender las barreras que el mundo intenta imponer. Rezo para que tengan el valor que nos faltó. Victoria no pudo seguir leyendo, sus manos temblaban tanto que dejó caer el diario. Carmen lo recogió suavemente, notando las manchas de lágrimas en las páginas, algunas antiguas, otras recientes. Realmente creí que estaba haciendo lo correcto, confesó Victoria, su voz casi un susurro. Protegiendo a nuestra familia, nuestra posición social, pero al final, fui yo quien destruyó todo lo que realmente era precioso. El silencio que siguió fue interrumpido por Diego, quien entró en el despacho llevando una caja de té y 3 tazas. Era un ritual que había iniciado desde el regreso de Carmen, pequeños momentos compartidos donde las verdades podían ser discutidas, donde el perdón podía comenzar a florecer. Encontré algunas cartas más, dijo, colocando la bandeja sobre la mesa antigua. Correspondencia entre papá y el padre Alejandro. Nunca dejó de buscar a ustedes, Carmen. Incluso cuando Victoria vaciló, lanzando una mirada cautelosa a su madre. Incluso cuando utilicé mi influencia para ocultar los rastros de Isabel, completó Victoria, aceptando la taza que su hijo le ofrecía. Antonio sabía que lo hacía, pero nunca me confrontó directamente. Creo que tenía miedo de lo que podría hacer si me sentía realmente amenazada. Carmen se sentó en la silla que alguna vez fue de su padre, con la mano descansando sobre su vientre cada vez más prominente. El bebé se movió, como si respondiera a las emociones intensas que impregnaban el ambiente. «Sabes», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «mi madre solía decir que el perdón no es algo que damos a los demás, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Durante años, realmente no entendí lo que quería decir. Pero ahora...». Victoria levantó la vista, encontrando los ojos de Carmen por primera vez sin barreras ni pretensiones. «¿Cómo puedo pedir perdón?», susurró, «cuando ni yo misma puedo perdonarme». «Tal vez», intervino Diego, con voz suave, «el perdón no es algo que pedimos, sino algo que construimos. Día tras día, elección tras elección». El sol de la tarde entraba por las altas ventanas del despacho, creando patrones dorados sobre la alfombra persa. Carmen observó cómo la luz jugaba con el medallón que ahora reposaba sobre la mesa, el símbolo de un amor que había sobrevivido a la separación, a la muerte y al tiempo. «Este bebé»,
dijo, acariciando su vientre, nacerá en un hogar donde el amor no tiene que esconderse. Donde la verdad, por dolorosa que sea, puede ser dicha. Donde el perdón no es una debilidad, sino una fuerza. Victoria se acercó vacilante, su mano suspendida en el aire por un momento antes de tocar ligeramente el hombro de Carmen. ¿Puedo ayudar a preparar la habitación del bebé? ¿Isabel? Su voz falló por un momento. Isabel siempre tuvo un gusto impecable para la decoración. Tal vez podamos honrar su memoria haciendo algo que ella hubiera amado. El gesto, simple pero profundamente significativo, trajo lágrimas a los ojos de Carmen. Era un pequeño paso hacia la curación, un puente siendo construido sobre el abismo de resentimientos y heridas. Esa noche, mientras la mansión se preparaba para dormir, Carmen encontró a Diego en el jardín de las rosas. La luna llena bañaba las flores en una luz plateada, transformando el lugar en un escenario casi mágico. Es extraño, dijo, entrelazando sus dedos con los de ella, como el amor puede ser al mismo tiempo tan simple y tan complejo. Papá e Isabel, nosotros dos, es como si el destino estuviera intentando arreglar algo que nunca debió haberse roto. Carmen apoyó su cabeza en su hombro, sintiendo al bebé moverse entre ellos. Tal vez sea eso, respondió suavemente. Tal vez algunas. Las historias de amor son tan fuertes que ni siquiera el tiempo puede borrarlas. Simplemente esperan el momento adecuado para florecer nuevamente. En la oficina, Victoria permanecía despierta, hojeando el diario de Antonio a la luz de una lámpara antigua. Sus lágrimas ya no eran de amargura o arrepentimiento, sino de un tipo diferente de tristeza, una que llevaba consigo la promesa de redención. Perdóname, Antonio, susurró al silencio de la noche. Perdóname, Isabel. Tal vez no sea demasiado tarde para hacer lo correcto. Y así, bajo el mismo cielo que había sido testigo de tantos amores y secretos, la mansión Valdés comenzaba a sanar. Las heridas del pasado, aunque profundas, comenzaban a cicatrizar, dando paso a un nuevo tipo de comprensión, una que nacía no del deber ni de las apariencias, sino del amor en su forma más pura y verdadera. El primer llanto del bebé resonó por los pasillos de la mansión Valdés en una madrugada de primavera, cuando las primeras rosas del jardín comenzaban a florecer. Era como si la propia naturaleza celebrara la llegada de esa nueva vida, que representaba no solo la continuidad de una línea familiar, sino la curación de heridas que habían sangrado a través de generaciones. Antonio Miguel Valdés nació exactamente en el mismo cuarto donde, décadas antes, su abuelo homónimo había nacido. La elección del lugar no fue una coincidencia, fue la forma en que Carmen encontró para conectar el pasado y el presente, para honrar una historia de amor que finalmente podía ser contada abiertamente. Victoria, que en las últimas semanas del embarazo se había convertido en una presencia constante y sorprendentemente reconfortante, fue la primera en notar la impresionante semejanza entre el recién nacido y las fotografías antiguas de Antonio. Tiene los mismos ojos, susurró, con las manos temblando levemente mientras tocaba la cara del nieto. Los ojos de su padre, y los tuyos, Carmen. La habitación del bebé, que Victoria había ayudado a decorar con un cuidado casi obsesivo, reflejaba esa fusión entre pasado y presente. Las paredes fueron pintadas en tonos suaves de verde salvia, el color favorito de Isabel. La cuna antigua, que había pertenecido a generaciones de los Valdés, fue restaurada con esmero. Pero el detalle más significativo era el mural pintado en una de las paredes, un jardín de rosas que parecía bailar a la luz del sol, cada flor representando a un miembro de la familia, pasado y presente. Es como si estuvieran aquí, comentó Diego una tarde, observando a Carmen amamantar al pequeño Antonio. Papá, Isabel, observándolo. Su voz llevaba una mezcla de alegría y melancolía que se había vuelto familiar en los últimos meses. Carmen sonrió, ajustando el medallón que ahora rara vez se quitaba del cuello. Ellos están, mi amor. En cada sonrisa de él, en cada momento que compartimos en esta casa que finalmente se ha convertido en un hogar. La transformación de la mansión Valdés iba mucho más allá de la llegada del bebé. Era como si cada habitación estuviera lentamente despertando de un largo sueño, liberándose de las sombras del pasado. La oficina de Antonio, antes un santuario intocable, se convirtió en un espacio de convivencia donde la familia se reunía todas las noches. Las fotografías de Isabel, antes ocultas en compartimentos secretos, ahora adornaban las paredes junto a los retratos tradicionales de los Valdés. El padre Alejandro se había convertido en una presencia frecuente en la mansión, trayendo consigo no solo consuelo espiritual, sino también las últimas historias que Isabel había compartido con él.
Cada visita era una oportunidad para llenar otra pieza del rompecabezas del pasado, para comprender mejor la profundidad del amor que había unido a Antonio e Isabel. Tu madre siempre decía, le contó él a Carmen una tarde, mientras observaban al pequeño Antonio dormir, que el amor verdadero es como una rosa, necesita tanto raíces profundas como espacio para crecer hacia el sol. Ella estaría orgullosa de ver cómo has transformado esta casa, Carmen. Cómo trajiste luz a lugares que llevaban tanto tiempo en las sombras. Victoria, quizás la más sorprendente de las transformaciones, encontró en la maternidad de su nieto una oportunidad de redención que nunca había imaginado posible. Sus manos, antes tan hábiles en manipular y controlar, ahora aprendían la ternura de mecer a un bebé, de secar lágrimas, de ofrecer consuelo sin esperar nada a cambio. A veces, confesó a Carmen una noche, mientras las dos velaban el sueño del pequeño Antonio, pienso en cuánto tiempo desperdicié tratando de mantener las apariencias, protegiendo un legado que solo existía en mi mente. El verdadero legado de los Valdés está aquí, en este bebé, en esta familia que estamos reconstruyendo. La llegada del primer año de Antonio fue celebrada no solo con una fiesta, sino con una ceremonia íntima en el Jardín de las Rosas. Fue allí, entre las flores que habían sido testigos de tantos capítulos de esta historia, que Carmen y Diego decidieron renovar sus votos de amor, no más en secreto, sino bajo la bendición del cielo abierto y de todos los que amaban. Este jardín, dijo Carmen en sus votos, vio nacer y morir el amor, vio secretos ser enterrados y verdades florecer. Hoy, es testigo de nuestra promesa de construir un futuro donde el amor no tenga que esconderse, donde la verdad pueda brillar tan libremente como el sol sobre estas rosas. Diego, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas, completó, en ti, encontré no solo el amor de mi vida, sino también la conexión con un pasado que me fue negado. Nuestro hijo lleva en sus venas la sangre de un amor que trascendió el tiempo, y en su corazón, llevará la certeza de que es profundamente amado. Victoria, sosteniendo al pequeño Antonio en sus brazos, observaba la escena con una expresión que mezclaba arrepentimiento y esperanza. El nieto, con sus ojos verdes tan parecidos a los de su abuelo, le sonreía con esa inocencia que solo los niños poseen, una inocencia que, poco a poco, iba sanando incluso las heridas más antiguas. Rosario, que se había convertido en una presencia permanente en la mansión como una especie de abuela adoptiva para todos, se encargaba de que las tradiciones de Isabel se mantuvieran vivas. Sus manos experimentadas no solo preparaban los platos favoritos de la difunta, sino que también mantenían vivas las historias, los recuerdos, los pequeños detalles que hacían de Isabel mucho más que una fotografía en la pared. En una mañana particularmente significativa, Carmen encontró a Victoria en el jardín, cuidando de las rosas con una dedicación que nunca había mostrado antes. Isabel tenía razón, dijo la antigua matriarca, con las manos sucias de tierra, algo impensable unos meses antes. Estas flores son como el amor, necesitan cuidado diario, paciencia, perdón cuando las espinas nos lastiman. El pequeño Antonio, que comenzaba a dar sus primeros pasos, tambaleó hacia ellas, sus ojos verdes brillando con la misma luz que un día había iluminado la mirada de su abuelo. Victoria lo tomó en brazos, una acción que ahora venía naturalmente, sin vacilación ni pretensión. «Sabes», le dijo a Carmen, con voz suave, «durante años traté de controlar esta familia con manos de hierro, pensando que eso la mantendría unida. Pero fue necesario que llegaras tú, con tu corazón abierto y tu valentía, para mostrarme que el verdadero poder está en dejar que el amor fluya libremente». Carmen sonrió, tocando el medallón en su cuello, ya no un símbolo de secretos, sino un recordatorio de que el verdadero amor siempre encuentra su camino. El amor es como estas rosas, Victoria. Incluso cuando es cortado hasta la raíz, encuentra la fuerza para florecer nuevamente. Y así, bajo el mismo cielo que había sido testigo de tantas historias de amor, dolor y redención, la familia Valdés continuaba su camino de sanación y transformación. El pequeño Antonio, creciendo entre rosas y verdades, sería el primero de una nueva generación, una generación que conocería el amor sin condiciones, la verdad sin miedo y el perdón sin reservas. Porque algunas historias de amor son tan poderosas que trascienden el tiempo, tan verdaderas que ni siquiera las heridas más profundas pueden borrarlas. Y en el jardín de la mansión Valdés, las rosas siguen floreciendo, testigos silenciosos de que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino de regreso a casa. Queridos amigos, si esta historia tocó su corazón, no duden en compartir sus impresiones en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros.
Y no olviden darle like y suscribirse al canal Narración de Vida para más historias emocionantes como esta. Juntos, podemos seguir compartiendo historias que nos hacen creer en el poder transformador del amor. Hasta la próxima.